Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy tenemos la grata presencia y distinguida, además, de la maestra Laura González Hernández, quien es la presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, la Canaco. La maestra Laura González Hernández es, por segunda ocasión, una persona brillantísima, y ustedes lo van a conocer en este programa, de cómo tiene una visión específica como presidente en torno a sus agremiados. Es decir, sabe qué es lo que necesitan, porque ella también es una persona que forma parte de este conglomerado de los empresarios mexiquenses, y bueno, qué mejor que ella para que nos charle acerca de este tema en el entorno de los retos de la Canaco en esta su segunda administración como presidente o dirigente. Le doy la más cordial bienvenida a mi muy querida amiga Laura González, la maestra, y gracias por estar con nosotros en esta noche, en este programa. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Es un honor tener la oportunidad de platicar de temas de muchísima relevancia para nuestro Estado. Mil gracias. Y como siempre me acompaña en esta conducción el señor ingeniero don Rodolfo Camposeco Torres, mi querido amigo denominado el genio, no tan solo por mí, sino por muchos otros, en el ámbito de la informática. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Bienvenida, Laurita. Muchas gracias. Y una vez más, como siempre también, mi muy querido amigo y hermano, el maestro emérito de la Facultad de Derecho, con 42 años de enseñanza ininterrumpida, Ernesto González. ¿Sí? Ernesto Rodríguez González. Muchas gracias, González. Sí. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con la maestra Laura, que es un tema muy interesante de la Canaco, y más en estos tiempos que nos encontramos en el país. Y muchas gracias por su presencia, y esperamos que salgamos todo muy bien. Sí. Buenas noches. Laurita, si me permites, como así te conocen y te denominan. Por supuesto, muchas gracias. En este segundo periodo de oportunidad que los mismos empresarios te otorgan, ¿cuáles consideras que son los retos en esta ocasión que como dirigente tienes al frente de la Canaco? Pero antes de eso quiero hacer mención de lo siguiente. Para mí este es un doble honor estar charlando esta noche con la maestra Laurita González Hernández, porque cuando ella fue por primera ocasión tuve el privilegio también de realizarle una entrevista en forma televisiva. Gracias, Laurita. Así es. Por cierto, fue la primera que tuve, la primera entrevista que tuve en vivo, y fue toda una experiencia que fue sumamente enriquecedora para mi vida profesional. Pues muchas gracias, por la oportunidad, insisto. Decir, contestando a la pregunta muy particular, decir que siempre será todo un reto tener esa enorme oportunidad de representar al sector comercio. El comercio pertenece al sector terciario de la economía, el mismo que genera aproximadamente 5 millones de empleos en el Estado de México. Es el que más produce, el que más número de unidades económicas representa en el Estado de México. Y bueno, pues también es muy representativo que la Cámara de Comercio del Valle de Toluca, por cierto, que acaba de cumplir 100 años, de las más antiguas del país, la de mayor edad del Estado de México, de todas las organizaciones empresariales, que aproximadamente tenemos 60, es la de mayor edad, y también es la de mayor afiliación del Estado, y entre las primeras 5 de mayor afiliación en el país. No olvidemos que la afiliación a las organizaciones empresariales y a las cámaras ya no es obligatoria desde hace varios años. Por supuesto que eso representa un reto y una oportunidad para que las cámaras
demos valor agregado a los servicios que requieren los comerciantes en este caso. Tenemos que ser muy enfáticos en que somos la voz del sector empresarial, la voz del comercio. El comercio, insisto, es el más numeroso de los sectores económicos del Estado y, bueno, pues por lo tanto es muy difícil que todos los comerciantes puedan manifestarse uno a uno y para eso tienen a su Cámara. Pues esto es lo que representa para mí el reto en un año sumamente especial. Estamos iniciando, entré recientemente a finales del año pasado e iniciaron 2018 ante situaciones muy características, un año un tanto complejo por los temas electorales, pero también por algunos retos que enfrentamos hoy los empresarios con los incrementos de los insumos, con un año que probablemente se frene en alguna época la actividad económica, tradicionalmente así ocurre en épocas electorales, y bueno, pues muchas cosas que hay que enfrentar, pero tenemos la característica los empresarios y los comerciantes de no detenernos por nada. Excelente. ¿Quieres comentarlo? Bueno, sí, recientemente, Laurita, te han hecho, bueno, has participado en varios eventos. Uno que a mí me llama la atención fue el día 7 de febrero, donde se trataron la prioridad del combate a la corrupción y temas económicos. En ese día, tú planteaste 3 problemáticas que afectan, o 3 temas, mejor dicho, más que problemas: la simplificación administrativa, el combate a la informalidad, la seguridad pública. ¿Qué nos puedes explicar fuera de las 2 o 3 líneas que un periodista escribió ahí? En el caso de estos temas, fui muy precisa en comentar en ese evento, en esa reunión, que aprovechaba la ocasión, porque esos son los 3 temas que más provocan corrupción en el país. Y esos son los 3 temas que más nos interesa que los candidatos tomen en cuenta. Estamos muy acostumbrados a recibir, por cierto, a todos los colores, las organizaciones empresariales. Somos apartidistas, pero por supuesto que abrimos espacio para que todos los partidos puedan dar a conocer sus propuestas. Y en el caso del sector económico, es muy importante que acotemos cuál es el interés de nuestro sector. Sí, para nosotros es sumamente importante que existan políticas sociales, educativas y de otros sectores. Por supuesto que eso es vital. Pero cuando nosotros tenemos ese acercamiento con autoridades actuales o con candidatos, esos son los temas, esas son nuestras prioridades, esos son los generadores de problemas actualmente. No podemos pensar el que un comerciante, un prestador de servicios pueda trabajar con miedo, pueda abrir diariamente las puertas de su negocio con miedo a ser robado, a ser asaltado, a ser extorsionado o a ser secuestrado. Por eso la prioridad del tema de la seguridad pública. Lo mismo la simplificación administrativa. Si queremos que nuestro Estado siga creciendo y siendo líder en materia económica, no podemos tener piedras en el camino, no podemos tener temas que entorpezcan. Y bueno, pues se ha venido trabajando, por supuesto, por los gobiernos. Hoy ya no es lo mismo que hace 10 o que hace 20 años los temas de simplificación administrativa. Hoy es un tema de la agenda de los municipios, de los estados e incluso del país. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos dado ese primer paso, los empresarios, para que se generen las políticas que coadyuven a mejorar esos temas. Y por lo tanto, la simplificación administrativa permite que no perdamos tiempo en burocracia, en abrir un negocio en semanas o en meses. Eso tendría que ser sumamente rápido, que para eso están los gobiernos, para facilitar. Sí, Ernesto. Es muy interesante lo que está comentando nuestra querida amiga Laurita, como tú le dices, porque todo lo que ha expresado va relacionado precisamente con cosas importantes de la ley, de nuestra Constitución. El artículo 25 constitucional es el que nos establece cómo debe ser la economía del país. Y entonces la Canaco es muy importante por lo siguiente:
en los estatutos de las cámaras de comercio y servicios turísticos señala 4 aspectos interesantes en relación a las leyes que intervienen y cómo intervienen para la economía del país. Está la ley de las cámaras de empresas y sus confederaciones. La Cámara de Comercio, como en este caso, la Cámara de Comercio y Servicios de Turismo. Está también la Secretaría de Economía, que es muy importante como materia administrativa del Ejecutivo Federal. Entonces, la Secretaría de Economía y la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servicios Turísticos. Esto está muy interesante. Lo importante de aquí es lo que tú mencionaste en relación de que en el Estado de México, la Cámara de Comercio, de la cual tú estás al frente ahora, son más de 5 millones de empleos que hay en el Estado de México. Entonces, eso es muy importante. Y aparte de eso, no debemos olvidar que desde el punto de vista económico, el Estado como tal es el que debe tener la rectoría de la economía del país. Y como rectoría de economía del país, tiene que buscar un desarrollo nacional equitativo, un desarrollo nacional democrático y aparte de eso sustentable. Y eso es lo que ustedes persiguen, lo que tú has expresado. Por eso es muy interesante la Cámara de Comercio del Valle de Toluca. Así es. Laurita, ¿podrías referirnos quiénes son los empresarios fundamentalmente que integran esta Cámara? Porque independientemente de que muchos consideramos en una terminología que son comerciantes, también son empresarios y también prestadores de servicios. Así es. Y fundamentalmente en el ámbito de turismo. ¿Podrías referirnos algo acerca de esto? Por supuesto, y qué bueno aclararlo, porque de pronto pensamos que todos los establecimientos son comercios o no hay diferencia entre los servicios y el comercio. Déjenme decirles que es muy sencillo. Todo aquel que compra un producto y lo vende, lo revende, es un comerciante. Y todo aquel que no tiene un producto tangible que comprar y luego vender, es un prestador de servicios. Cantidad de hecho, el giro específico de prestadores de servicios es impactante, es el que en realidad le da vida al país. Los comerciantes son muy importantes, pero el que más ha tenido crecimiento a lo largo de los años es el de prestadores de servicios. Servicio turístico principalmente. Exactamente. Y por el otro lado, la Confederación de Cámaras nos permite a las 254 cámaras de comercio del país también focalizarnos en los servicios turísticos, que básicamente son los hoteles, centros de recreación, restaurantes, etcétera. Casi diario todos nosotros consumimos en algún lugar de prestación de servicios o en un comercio, así la importancia. Y si me permiten nada más rescatar un tema que se acaba de referir por nuestro amigo, decirles que sí, el Estado de México mueve mucho de la economía de este país. Estábamos haciendo un análisis recientemente con la Secretaría de Desarrollo Económico y si tomamos la lista de las economías del mundo, del Banco Mundial, y pusiéramos al Estado de México como si fuera un país, que por tan solo la población pudiéramos ser un país, estaríamos en la posición número 58 del mundo. Caramba. Si fuéramos un país. No lo somos, por lo tanto no estamos en esa lista. Pero ese es el impacto de nuestra economía. Somos el segundo aportador al Producto Interno Bruto del país y no somos el primero tan solo por una razón, porque la mayoría de las empresas grandes tienen sus corporativos, su administración y su tributación en la Ciudad de México. Fuera del Estado. Entonces, aun cuando producen aquí, muchos productos que se distribuyen en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos y en otros países, cuentan para la Ciudad de México precisamente por la domiciliación fiscal. Si no, por supuesto que seríamos el primer lugar. Y otro dato muy importante que se refirió hace un momento, el tema de la ley de cámaras. Eso es algo que nos dota, pues sí, de poder. ¿Por qué? Porque la ley de cámaras y sus confederaciones permite solamente a las cámaras, porque de pronto escuchamos muchas organizaciones empresariales, los que tenemos
ese nombramiento de ser cámaras empresariales, dentro de esta ley se nos tiene permitido, más bien obligado, ser órganos de consulta. Esto es lo más importante que vengo promoviendo en las últimas semanas. Son las facultades que les da la propia ley. Por supuesto. ¿Eso qué implica? Que cualquier gobierno municipal, estatal o federal debe de consultarle a las cámaras cualquier política, cambio a la ley o nueva ley que tenga impacto en el sector económico. No debería de haber nada fuera de eso. No debería de darse un paso si no es consultado previamente, sobre todo por el impacto que muchas cosas pueden tener en nuestro sector. Eso es lo que nos da la importancia y el liderazgo también como Cámara y Confederación. Coincido plenamente porque el artículo 25 señala precisamente la democracia que debe de existir, y esa democracia se complementa con los planes nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo a nivel federal, el Plan Estatal de Desarrollo a nivel estatal y el Plan Municipal de Desarrollo, y es la participación que deben de tener democráticamente la ciudadanía y principalmente las cámaras. Efectivamente. Laurita, independientemente de esta representatividad que has tenido y que tienes ahora de nueva cuenta, tú fuiste subsecretaria de Desarrollo Económico. Así es. En este entorno, y siendo partícipe también, obviamente, como empresaria, ¿qué enfoque le pudiste dar fundamentalmente a los que en ese momento no eran tus agremiados, pero que sí eran parte de este gran contexto al que tú pertenecías y que sigues perteneciendo ahora? Bueno, pues muy importante experiencia. La experiencia de ser servidor público es bastante enriquecedora, y cuando se tiene la oportunidad de servir al sector al que uno pertenece, es realmente un honor, un privilegio. Y eso me permitió observar qué ocurre en nuestro estado. Primero, ver la dimensión, poder decir hoy que nuestra economía es lo más importante, reconocerlo, buscar estrategias para seguir atrayendo inversiones a nuestro estado, darle la importancia tanto al pequeño, al micro, al que todavía tiene un proyecto en la mente, como a los grandes inversionistas globales que tenemos en el Estado de México. A todos darles prioridad, a todos facilitarles, insisto yo con este término, de que los gobiernos deben de ser facilitadores. ¿Por qué? Porque los que generan los empleos somos los empresarios, claro, no los gobiernos, cosa que a veces suena mucho en los discursos. El gobierno no genera empleos, lo generamos los empresarios. Nosotros arriesgamos nuestro capital y nuestro patrimonio día con día. ¿Y qué le toca al gobierno? Una parte difícil. Es lo que precisamente a mí me tocó vivir en esta experiencia de la Secretaría de Desarrollo Económico. El poder dar atención. Tenemos 675,000 unidades económicas en el Estado de México. Okay. Darle atención a todas, y a las nuevas, a las que vienen, a las que tienen interés en este estado, que tiene muchas ventajas para los temas de inversión. Por supuesto que es algo complejo y es algo a lo que yo me dediqué. Me tocó llegar en un momento muy importante de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuando se dio pues esa enorme prioridad al tema de mejora regulatoria, a simplificación administrativa, que llevó al Estado de México, a la administración anterior en la que yo participé, del doctor Erubiel Ávila Villegas, a ser el segundo lugar en el estudio del Doing Business del Banco Mundial. No fue mi trabajo, por supuesto que ya iba muy adelantado y fue trabajo de todos, pero fue escuchar al empresario, lo que tenía que decir, escuchar las necesidades, los temas que deben de ser, por supuesto, de importancia para los gobiernos, e intentar aterrizarlos en políticas. Así es. Mi querido Rodolfo. Sí, va relacionado con el tema que trataste recientemente, Laurita, en relación a una reforma, más bien yo propongo una reforma fiscal que permita que la entidad federativa productiva que tenga la industria obtenga los beneficios. Lo que sucede es que todo se concentra en una gran bolsa y se redistribuye
políticamente, en planes de desarrollo, etcétera. Y sobre todo se concentra en el Distrito Federal porque ahí tienen la oficina, ¿no? O sea, vamos, el impuesto a valor agregado, por ejemplo, si consumimos aquí, pues aquí quede ese impuesto o parte de ese impuesto. Pero no te estás pareciendo a Trump, ¿verdad? No, en lo más mínimo, porque si Chávez llega, entonces él como si fuera bondadoso redistribuye la riqueza. No, o sea, que vaya en factor de productividad, porque es cierto, o sea, el Estado de México tiene una zona industrial vasta. Sí, somos líderes en varios segmentos de la economía. Yo percibo la percepción que tú tienes, Laurita, y de veras te felicito, porque aquí hay un aspecto muy interesante. Como empresaria de la Canaco, trabajaste fuera y después dentro del gobierno trabajaste dentro, entonces conoces los dos lados de la moneda y entonces te has dado cuenta qué es lo que hace falta componer dentro y qué cosas se puede exigir desde fuera para que se compongan las cosas. Por eso es muy importante esa experiencia que tú tienes. En torno a la observación que hizo Rodolfo, ¿qué podrías decir, Laurita? Pues tal como lo refería anteriormente, por supuesto que resulta injusto que las entidades no reciban lo que les corresponde por lo que producen. Y que luego en los temas de medición, porque pues la economía se mide por indicadores, no hay más. Una economía de un estado, de un país, se mide en función de los indicadores públicos. Y que no pueda tener alcances mayores precisamente porque lo que aquí se produce, la mano de obra que se utiliza, no se refleja en esos números que nos traen beneficios, por supuesto, a nosotros. Pero no vamos a detenernos por eso. Hemos hecho sí cantidad de señalamientos y yo creo que esa sería una extraordinaria idea para poderla ya empujar a nivel nacional, con las organizaciones empresariales a nivel nacional. Lo que pasa es que ahí hay muchos intereses de bastantes estados, ¿no? Sí, sí. Hasta los líderes empresariales pertenecen a un estado y todos quisiéramos apoyar más a nuestras entidades. Sin embargo, pues es un tema de equidad, ¿no? Que a cada quien lo que le corresponde, justicia simplemente. Y si lo vemos desde ese sentido, pues por supuesto que podríamos tener mucho más recursos para enriquecer nuestra infraestructura, por ejemplo, ¿no? Tener más zonas industriales, más zonas comerciales. No dejamos de tenerlas aún así, pero podríamos hacer mucho más. Muy bien. En ese contexto, que independientemente de la simplificación administrativa, de la seguridad como la cual tú apelas que se preste, independientemente de esto, tus agremiados, ¿qué es lo que ellos requieren independientemente de lo que te había comentado? Bueno, pues los agremiados, básicamente yo considero que siempre requerirán ser escuchados, ser de cierta forma inducidos al aprendizaje, a tener mayores oportunidades de crecimiento en lo local. ¿Por qué? Porque de pronto un comerciante abre su establecimiento y dice, pues yo con esto me conformo. Bueno, ¿y por qué no hacer más? Tenemos muchos ejemplos de grandes comerciantes de nuestro estado, de nuestro Valle de Toluca, por ejemplo, en particular es lo que a mí me corresponde, que decidieron dar un paso más y ampliar su participación aquí mismo. Y hoy son muy exitosos. Hay muchos que tienen en cada esquina, bueno, no en cada esquina, muy, muy próximos, ¿no? Los negocios y les va muy bien. Entonces, Laurita, entonces ustedes otorgan capacitación. Por supuesto, nosotros otorgamos capacitación gratuita y permanente. Y la hacemos además focalizada para quienes atendemos. No hacemos foros de 12 horas ni de 6 horas para el comerciante que no tiene tiempo. Para el comerciante hacemos capacitación corta de 2-3 horas de temas que le interesen muchísimo y que por supuesto se otorgan por especialistas, hablando en el lenguaje que ellos, a ellos les gusta y que se les entiende y se les permite expresar
lo que está haciendo falta para mejorar el entorno de sus establecimientos. Rodolfo. Sí, en relación al tema de la seguridad pública, recientemente vi una publicación, para ser exacto, el día 14 de febrero, el día de San Valentín, donde hace referencia a la instalación de cámaras de videovigilancia, que estaban implementadas 400 a los famosos botones de pánico. Sí. ¿No podías ampliar en Sí. qué consiste eso, Rey? Bueno, esta es una idea que surge de la necesidad imperante de que se atiendan las emergencias. Nosotros diariamente tenemos reportes de comerciantes de que fueron asaltados, de que les robaron por la noche y pues que se sienten absolutamente solos. No hay respuesta rápida. Sí llega, ¿no? No podemos negar que si se hace un llamado a las autoridades llegan tarde. Pero llega. ¿Qué hicimos entonces en ese caso? Juntar esfuerzos con las autoridades de seguridad pública del gobierno del estado, que por cierto nos han abierto muy bien las puertas. Nosotros hicimos un desarrollo tecnológico adquirido por la Cámara para tener un sistema verdaderamente eficiente de respuesta ante una emergencia. ¿Cómo funciona? Muy simple, a través de un celular que no requiere internet. Todo el sistema es a través de SMS. Ocurre una emergencia, todo el tiempo tienen el botón de pánico en ese teléfono a la mano, ya sea del dueño o de cualquier empleado. Tocan ante una amenaza, activan ese botón de pánico con solo ponerle el dedo al teléfono celular. Y en ese momento, en automático, sin necesidad de hacer una llamada, porque están georreferenciados los comercios, le llega la alerta al Estado para que llegue la patrulla más cercana, a un vecino que haya definido el propio comerciante, al municipio, que es lo que estamos ya implementando, a los servicios de emergencia del municipio, y también a la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque nosotros también nos encargamos de verificar que en el momento estén llegando los servicios de emergencia. Y mejor aún, esto es algo que es bastante innovador, le damos aviso inmediato a la Fiscalía. ¿Por qué a la Fiscalía? Porque ese también es el gran problema. Los comerciantes no denuncian porque pierden mucho tiempo. Claro. Y porque no se tiene una respuesta. Laurita, hemos observado que existen grandes empresarios y cadenas de empresarios en el país. Por ejemplo, tenemos Farmacias Guadalajara, tenemos Farmacias del Ahorro, tenemos, podemos decir, Oxxo, pero corresponden a empresarios fundamentalmente bien o del sur, bien del centro o bien del norte, en el caso de Oxxo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no se ha dado este detonante en el entorno del empresario mexiquense que está justamente en el centro del país, llamémosle, muy bien ubicado, pero que además tiene todas estas connotantes en su beneficio? ¿Por qué? ¿Por qué no hay así una gran cadena que pudiera decir, como quizá antes lo había, por ejemplo, de zapatos? Una zapatería que era conocida a nivel nacional. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha decaído esto? Miren, yo creo que son etapas. Sí tenemos grandes empresarios mexiquenses, pero muy concentrados en la industria y en la construcción. Ahí sí podemos decir grandes empresas y nombres incluso de empresas que pues, hoy son un ícono a nivel nacional e incluso internacional. Tenemos un gran ejemplo muy sencillo, La Moderna. La Moderna es internacional, todos comemos sopa La Moderna en todo el país, y lo vemos muy presente. Lo del tema de las cadenas, yo creo que se ha basado, o sea, si no vemos nombres de empresas mexiquenses dentro de cadenas comerciales, es porque en el Estado de México se da mucho el fenómeno del autoempleo. ¿Qué significa? Que en vez de que un empresario abra muchas cadenas, tenemos a muchos microempresarios y pequeños empresarios con su propio comercio, que en vez de trabajar para esas grandes cadenas, prefieren invertir su dinero en un comercio propio, que es muy válido. Por eso es que somos el del mayor número de
de establecimientos comerciales e industriales de todo el país. Ahí sí somos efectivamente el primer lugar de todo el país. Hay muchos empresarios que en este momento están detonando proyectos muy interesantes que ya los veremos convertidos en cadenas, pero bueno, eso no resta que claro que tenemos empresas mexiquenses orgullosamente y que están dando el ejemplo a nivel nacional e internacional. Sí. Una pregunta rápido de alguien porque ya nos hicieron la seña de que el tiempo correcto, se acabó. Va a ser muy breve y está relacionado con el aspecto fiscal. Y precisamente esto te refieres a las grandes cadenas que existen y lo que se ha comentado aquí, que trabajan, realizan su comercio, vamos a llamar así, en la cadena, y los impuestos los están pagando en la Ciudad de México o en otro país, o digo, en otro estado diferente al Estado de México. Y en ese sentido, entonces, tiene que buscarse la forma de que se reforme el aspecto fiscal. Rodolfo. Muy bien. Laurita, antes de concluir, ¿quisieras algún mensaje en específico a tus agremiados y a nuestro auditorio? No. Pues yo lo que quiero es que hoy veamos a las organizaciones empresariales, en particular a la Cámara de Comercio, como un aliado de los empresarios. Hoy el ser afiliado de la Cámara de Comercio es realmente tiene un costo mínimo, muy accesible para nuestros comerciantes, a cambio de todo lo que reciben, de la capacitación, del acercamiento con las autoridades, de que cualquier problema que tenga el comerciante, por muy pequeño que sea, es atendido y atendido de inmediato. Pero además, lo que estamos viendo hoy es que el hecho de ser representados permite dar pasos mucho más grandes que ir por lo individual. Así que yo invito a los empresarios, a los comerciantes y prestadores de servicios del Valle de Toluca y bueno, de todo el estado, que se acerquen a las cámaras, a las organizaciones. Hay mucho que se puede hacer. La participación de los empresarios es importantísima para el presente y para el futuro de nuestro estado y de nuestro país. Por favor, hagámoslo, porque solo de esa forma veremos cambios de verdad importantes para la vida de nuestro país. Pues, Laurita, aprecio mucho, como siempre, la fineza de tu atención, esta segunda oportunidad de haber charlado contigo en esta segunda ocasión como presidente de los empresarios, y mil gracias una vez más, y bueno, gracias a mi querido amigo Rodolfo, gracias a Ernesto, y obviamente muchísimas gracias a nuestro teleauditorio que nos ha acompañado esta noche en su programa En Voz Alta. Les deseo el mejor de los descansos. Mil gracias. Muchas gracias.